Usted sabe, estimada Viviana, Claro. que nosotros somos freelance, o sea, que usted lo sabe muy bien entre nosotros, que tenemos una vida freelance y en gran medida le diría que hasta la disfrutamos, en gran medida, a veces no, a veces sí. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con los del marketplace, todas estas plataformas de intercambio de bien de servicios de freelance se han potenciado en los últimos meses porque ya estaban preparadas en el servicio eh, de justamente de trabajo remoto. Vienen O la trabajando desde mayoría. hace muchísimo. Sí, sí, sí. Claro, Ya porque están venía instaladas. subiendo, exactamente, venía el concepto ya estaba instalado, sobre todo para vender servicios al exterior, pero entendemos que, y ahora vamos a chequearlo, que esto explotó durante el tema del aislamiento social obligatorio. Estamos en comunicación con Guillermo Brachiaforte, que él es el cofundador de Workana, una de las plataformas locales con presencia global de trabajo freelance. Guillermo, muy buenas tardes. Diana Lupi y Leandro Fricano te saludan. Hola Leandro, hola Viviana, ¿cómo están? Un gusto estar esta tarde con ustedes. Lo mismo para nosotros. Igualmente. Bueno, contanos qué evaluación están haciendo ustedes de cómo les explotó en la mano o no la plataforma con el tema del aislamiento social obligatorio. Nosotros, por allá por marzo, veíamos que se venía todo difícil y ahí planeamos para lo peor. O sea, la verdad que como empresa dijimos, bueno, esto va a estar complicado, y así que empezamos a prepararnos para un momento difícil y lo que vimos fue que en el caso de España, que es uno de los principales países que tenemos en la plataforma, empezó antes la cuarentena y pudo hacer de caso testigo y vimos que las primeras 2 semanas empezó a caer la actividad fuerte de todo tipo, pero que luego de pasar esas 2 primeras semanas, que es cuando la gente se asusta y por ahí se queda como más quieta, empezó a subir y empezamos a ver que crecían la cantidad de freelancers que se registraban en Workana de España y que crecía también la cantidad de proyectos que se empezaban a hacer. Así que eso fue alentador. Y ahí vimos 2 tendencias separadas. Del lado de los freelancers es que es un crecimiento mucho más fuerte porque la gente estaba en casa y tal vez tenía trabajo o lamentablemente se quedó sin, que esperamos que no haya sido tanto, y tenían más tiempo y querían hacer algo con su tiempo, ¿no? Entonces empezaron a registrarse y a buscar proyectos en plataformas como la nuestra. Y del lado de las empresas, muchas empresas se vieron obligadas a entrar en la digitalización que estaban evitando hacer, ¿no? Entonces tuvieron que renovar su sitio web, encontrar cómo dar soporte a través de canales digitales, que son todas tareas que uno puede contratar a través de plataformas como la nuestra, porque se trata todo de tareas que se pueden hacer desde una computadora, habilidades digitales, marketing digital, venta de e-commerce, todo ese tipo de cosas que los freelancers que están ahí generalmente pueden ayudar. O sea, vos decís que ustedes sirvieron como de soporte, o la plataforma sirvió de soporte a quienes estaban en una reconversión y necesitaban rápidamente incorporar gente con ciertos conocimientos. Sí, justamente la mayoría de los proyectos que se realizan en Workana desde antes, incluso de la pandemia, son de ese carácter, ¿no? De lo que podría clasificar como transformación digital. Tenés tareas para renovar sitio web, para implementar e-commerce, para empezar a vender a través de canales digitales, gente que haga el soporte de clientes desde su casa, todo ese tipo de cosas que en este contexto, fue mucho más necesario. Guillermo, déjame hacerte una pregunta más bien localista, bien de argentino, bien argenta, que tiene que ver con que muchos freelancers, como nosotros, cuando queremos vender servicios al exterior, tenemos muchas dificultades para cobrarlo, ¿no? O sea, sobre todo porque si pagan en moneda extranjera. No solo porque estamos imposibilitados de acceder a dólares de PayPal y esas cosas, sino por una cuestión de burocrática también. ¿Alguna vez pensaron dentro de la plataforma de tratar de empezar a dar solución, tipo creando una moneda propia, no sé, digo, ideas por tirar ideas, o una plataforma propia, o asociándose con PayPal, o tratando, o incluso buscando una solución con una fintech para dar solución a que sea un pago interno? Y además las demoras, ¿no?, que sufren los freelancers Por eso, cuando tienen que... está está la parte burocrática y está la parte, si se quiere, más coyuntural.
Sí, lamentablemente el contexto país nunca ayuda a que esto ocurra bien. Tuvimos antes de esta situación, Hualcana tiene 8 años, nosotros estábamos también cuando estuvo el primer cepo en el segundo gobierno de Cristina, y también fue duro esa parte porque como freelancers cada uno se tenía que dar maña para poder hacerse de esos dólares que había trabajado para un cliente en el exterior de la manera que más le convenía, ¿no? O sea, es totalmente racional que alguien quiera tal vez convertir sus dólares a pesos en un valor más alto posible. Entonces, muchos freelancers nos consultaban por eso. En ese momento era un poquito más fácil cobrar dólares a través de plataformas como PayPal o Payoneer, que son medios de pago que hoy tenemos en Workana. En los años que siguieron, nosotros favorecimos un modelo de pago en pesos directamente a cuenta bancaria de cada uno en su caja de ahorro directamente. Eso funcionó perfecto, pero hoy no es lo que los freelancers quieren, así que volvimos a épocas anteriores y ahí estamos viendo qué podemos hacer para ayudar. La verdad que el contexto se extiende, la brecha entre el dólar oficial y los demás, a los cuales querrían acceder los freelancers, se hace más grande y bueno, sí, nunca lo consideramos porque la verdad que nosotros tenemos una tarea enorme de intermediadores entre clientes y freelancers y la verdad que dedicarnos a proceso de pago sería una tarea titánica y por suerte hay gente bastante inteligente en eso. Tenés a los chicos de Ripio que hicieron tienen su propia moneda y además hacen transacciones a través de eso. Nosotros usamos una plataforma que se llama Vitex, que nos ayuda también a hacer pagos en diferentes países, con transaccionando a través de tokens o de monedas, criptomonedas. Pero bueno, finalmente en lo que es la situación particular argentina se hace bastante complejo. Y ahí cada freelancer, sobre todo cuando tiene muchos clientes en el exterior, tienen maneras bastante inteligentes de cobrar su dinero y lo logran. ¿Podrías compartirla en todo caso? Sí, después podés darnos unos tips, te agradecemos. Claro. Te quería hacer una consulta con respecto a la cantidad de proyectos que manejan mensualmente por ahí en Argentina o en la región, si hay diferencias entre países, ¿cómo está el mercado en ese sentido, no? En lo que es respecto a nuestra plataforma, nosotros siempre estuvo bastante similar. Brasil hoy es el 50% del total de proyectos que se hacen a través nuestro. Para que tengan una idea, más o menos se publican 30.000 proyectos todos los meses, 35.000. Esos son potenciales trabajos para los freelancers. La mitad es Brasil, luego vienen México, España, Argentina, Colombia, y después tenemos Estados Unidos, Chile está creciendo mucho también, Perú y luego el resto de los países. Eso es más o menos en la actividad. En cantidad de freelancers o en actividad de freelancers, ahí es cuando Argentina aparece más arriba. Tenemos a Brasil también primero, pero después está Argentina y Venezuela como segundo, tercero, bastante parecido. Y luego viene México, y un orden parecido a lo que dije antes. Así que, para que tengan, eso es más o menos para que tengan una idea, y de lo que más se hace, desde Argentina tenemos muchísimo talento en lo que es programación y diseño, es lo más fuerte de nuestro país. ¿Y la paga, más o menos, el número que están manejando en promedio? Claro, como para tener una idea de cuánto cobraría un profesional freelance, depende del trabajo, ¿cómo está estipulado? En nuestra plataforma es totalmente libre para el freelancer cotizar el valor que quiere cobrar por el trabajo, por lo que nosotros no intervenimos en los valores, y lo que vimos ahí, hicimos un estudio el año pasado, cuando hubo una evaluación fuerte, no fue el año pasado, fue antes, cuando hubo las primeras evaluaciones fuertes en la presidencia de Macri, hicimos un estudio bastante rápido, y eso nos dijo que los freelancers argentinos generalmente mantenían su valor en dólares cuando cobraban con clientes del exterior. O sea, no importaba si había una devaluación, el precio en dólares generalmente se intenta mantener. Habría que verificar hoy que la brecha es tan grande entre todos los dólares y eso continúa siendo verdad, pero es una muy buena manera de verlo y creo que es una manera sana también, porque el trabajo sigue valiendo lo mismo,
Entonces creo que está perfecto que quieran seguir cobrando lo mismo. Buenísimo. Con relación a otras disciplinas, ¿no? Porque lo primero está el diseño y programación. ¿Hay creación de contenidos? ¿Cuáles son las terceras y cuartas disciplinas más demandadas? Periodista, quiere decirle a No, es una disciplina que ya no existe, estimada Vivi. Ya sabemos, sí. No, bueno, hay, ilusión. hay de todo. Miren, les cuento una pequeña anécdota. Una vez estaba en un congreso en Colombia hablando un poco de la plataforma y osé decir que en Workana había tales y cuales proyectos de tales y cuales categorías, pero que algunas no había muchos, y dije, no hay tantos proyectos de abogacía o no hay tantos proyectos de arquitectura. Termina mi charla y se me acerca una freelancer colombiana y me dice, Guillermo, ¿por qué dijiste que no había proyectos para abogados si yo soy abogado y lo único que hago es trabajar a través de Workana? Y después, por Twitter, una arquitecta de freelancer de Workana me dijo, Guillermo, pero yo soy arquitecto y trabajo todo el tiempo por Workana. Así que lo que pasa que para el tamaño que tenemos hoy, por suerte, en esos 35.000 proyectos, aunque son categorías menores, tal vez tenés 1.000 proyectos de arquitectura o 1.000 proyectos de abogacía, y eso ya es un número bastante interesante para ese nicho, ¿no? Que normalmente no está tan acostumbrado a digitalizarse. Lo que es contenidos es el tercero más grande de todos, traducción y contenidos, pero sobre todo dentro de esos dos, contenidos es el más grande. Es la tercera categoría. Hay muchísimo de lo que es contenido para redes y para blogs, por ahí un nivel más bajo de lo que un periodista querría hacer, pero también hay mucho contenido de alto nivel, y después sigue marketing digital, que ha crecido muchísimo en el último tiempo, anuncios para Instagram, para Facebook, todo ese tipo de tareas, community manager, y lo que está muy de moda y en pandemia ha crecido bastante es lo que es soporte administrativo, soporte al cliente, porque son tareas que se pueden tercerizar muy fácilmente y que muchas personas les gusta mucho más hacer ese tipo de trabajos desde casa porque es mucho más cómodo en una tarea que a veces puede ser repetitiva, pero que puedo entrar fácilmente a hacerla, tener flexibilidad de horarios, entonces puedo cortar, seguir haciendo otra cosa, volver a la tarea, seguir trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las que han crecido más, pero sí. Guillermo, tengo una última consulta, menos de mi parte. No lo recuerdo en la plataforma, doy por sentado que sí lo tiene, y si no te estaría dando una idea, pero entiendo que uno como quien toma el trabajo, como quien da, puede calificar, ¿verdad?, el trabajo de la persona, del freelancer, ¿o no? Sí, ambas partes se califican. Funciona parecida a Mercado Libre, donde es una calificación doble ciega, o sea, yo no veo la calificación que me dan hasta que el otro no me califique y viceversa. Eso estuvo desde siempre en la plataforma, y además existen bastantes otras maneras de saber si alguien empieza a tener mucho éxito. Nosotros medimos, por ejemplo, el grado de éxito al completar proyectos que tienen los freelancers, certificamos ciertas habilidades que ellos tienen, a los freelancers de más alto rango se los entrevista por una persona de Workana y se les verifica la identidad. En algunas categorías más específicas donde tenemos mucha demanda de profesionales de alto nivel, como por ejemplo en algunos lenguajes de programación, hacemos test avanzados para certificarlos a estos freelancers. Entonces todo el tiempo se está curando, y lo que más ayuda en esto a que una persona consiga más trabajo es a medida que va realizando proyectos, recibe calificaciones de clientes y va demostrando que en esas habilidades alguien lo contrató, realizó un trabajo y tuvo éxito, a que siga siendo contratado. Y esa reputación digital es lo que empieza a valer muchísimo para esos freelancers. Y al revés también, cuando los freelancers dicen que el empleador pagó mal o tarde o se quejan del trato que ha recibido, también pues lo pueden calificar. Totalmente. Tenemos los freelancers más que les va muy bien en la plataforma, directamente te dicen a clientes nuevos en general no les oferto, o eligen también, se fijan siempre en las calificaciones de los freelancers y saben leer entre líneas, porque muchas veces los freelancers tal vez no se animan tanto a dar una mala calificación a un cliente, y nosotros también todo el tiempo los freelancers pueden reportar proyectos, reportar clientes,
y nuestro equipo de política se está revisando y dando de baja cuentas de uno o de otro. Clarísimo. Te agradecemos mucho la comunicación con nosotros, Guillermo, para entender un poco cuál es la dinámica del nuevo mercado laboral, al menos desde el aspecto de las plataformas de intercambio de servicios. Gracias, buen fin de semana. Un gusto, Viviana y Leandro, que tengan un buen fin de semana. Chao.